Perfecto. Bien, entonces para continuar con la saga 3 de la unidad 6, iniciamos con el tema de la replicación. La replicación sería realizar una copia del material genético que nosotros tenemos. Puntualmente, esta imagen o el video habla de la reproducción del ADN o la replicación del ADN en células eucariotas, donde vamos a tener varios cromosomas y tenemos varios orígenes de replicación. Entonces nosotros tenemos una doble hebra de ADN y este proceso de replicación o de duplicación del material genético es semiconservativa. Es decir, que luego de hacer la replicación va a quedar una copia del ADN original, ¿sí? De la cadena original, por ejemplo, sería esta azul, y además esa va a estar unida a una nueva copia que sería, por ejemplo, esta roja. Entonces, esta parte superior va a ir para una célula hija y esta célula y esta parte inferior va a ir para otra célula hija, en la cual también vamos a tener una parte vieja, por así decirla, u original, y una parte nueva que sería la roja. Si nosotros vemos todo el cromosoma, vamos a ver que tenemos distintas burbujas de replicación u horquillas de replicación a lo largo de todo el cromosoma. A lo largo de todo el cromosoma vamos a tener distintos orígenes y en cada uno de esos orígenes va a tener una bidirección, es decir, se va a empezar a replicar el ADN en ambos lados o hacia ambos laterales. Y una vez que esa burbuja u horquilla de replicación se ha copiado completamente o se ha replicado completamente, se va a fusionar con la otra y de esa manera vamos a tener dos cadenas completas de ADN. Semiconservativa porque es decir que cada una va a conservar una original y otra nueva. Dentro de la replicación vamos a tener dos direcciones, o sabemos que la molécula de ADN tiene dos extremos, ¿sí? Cada hebra de ADN tiene dos extremos, un 5' cuando tenemos el fosfato libre o un 3' si tenemos el carbono libre. Las replicaciones del ADN están hechas por la ADN polimerasa que tiene la capacidad de leer en un solo sentido, es decir, va en el sentido 5' a 3' copiando. Entonces, cuando yo tengo esta situación, es decir, cuando la ADN polimerasa se puede, un segundo que acepto, se puede desplazar desde el origen 5' a 3', decimos que estamos hablando de una cadena adelantada. ¿Por qué? Porque va en una dirección y se copia rápido, digamos. En cambio, cuando yo me tengo que desplazar desde el 5' hacia el 3', es decir, al revés de cómo copia la ADN polimerasa, vamos a tener algo que se denomina una cadena retrasada. Esa cadena retrasada, ¿por qué se denomina así? Porque necesita distintos cebadores o primer que se denominan para empezar a copiar. ¿Sí? Entonces, la ADN polimerasa solo puede copiar o leer de 5 a 3'. Entonces, necesita un cebador, que es un fragmento de ARN, y desde ese segmento copia todo y a medida que se va abriendo la hebra, va copiando. Esa es la cadena adelantada. En cambio, la cadena retrasada tiene que seguir copiando en el mismo sistema, en el mismo sentido, y como son antiparalelas, la parte inferior no va en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Para ir en el mismo sentido necesita varios primer o cebadores, que son estos fragmentos, que acá en la imagen las tenemos verdecita. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la célula? Pone este primer, una vez que se pone ese primer, la ADN polimerasa va a copiar hasta ese segmento. En realidad, empezaría desde acá, se pone ese primer, copia ese pedazo, espera que se ponga otro primer o cebador, copia el siguiente segmento y así sucesivamente, porque a medida que se va abriendo se va a ir produciendo esta ubicación o implantación de los primers. Y a cada uno de estos fragmentos se los denomina fragmentos de Okazaki, ¿sí? Porque esto necesita luego de otra maquinaria para que se una y quede toda la cadena completa. Inmediatamente lo que se va a producir son fragmentos.
es decir, por segmento. Entonces después va a venir otra maquinaria donde va a reemplazar el ARN, ese cebador o primer de ARN por ADN, y luego va a unir todos estos fragmentos. Eso en forma general. Entonces, si nos vamos más que todo al video, ¿sí? Ustedes esta imagen la tienen en sus cuadernillos, pero no tienen todo este detalle, ¿sí? De cada una de las enzimas que van a participar. Para hacerlo como más puntual o más en detalle como el video, nosotros tenemos el ADN una doble hebra. ¿Sí? Esa doble hebra se enrolla en forma de espiral. Entonces nosotros necesitamos una enzima que nos vaya desenrollando la molécula de ADN y a su vez esa molécula de ADN no quede tan tirante para evitar que se pueda dañar la hebra de ADN. Para eso tenemos la enzima denominada topoisomerasa, que es esta verdecita. Bien, esa verdecita va a ser la topoisomerasa que va a permitir el desenrollamiento. Después vamos a tener esta flechita, ¿sí? Que acá está representada como una flechita azul, que se denomina helicasa. Y la función de la helicasa es una tijera, o va a funcionar como una tijera que va a cortar solamente los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno eran los que se formaban entre las bases de las dos cadenas de ADN, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas, y eso permitía que las dos cadenas de ADN quedaran unidas. Entonces la helicasa va a ir cortando eso, y al ir cortando se van a ir formando las burbujas de replicación. ¿Sí? Estos circulitos o estas burbujas se van a ir formando, o sea, va a pasar de esto a esto gracias a la helicasa que va a ir cortando. Entonces, nosotros tenemos la parte inferior, ¿sí? Nueva cadena va a ser la cadena adelantada, porque se va a ubicar un primer apenas que se va abriendo, y a partir de ese primer de ARN va a ir copiando la ADN polimerasa, ¿sí? Esta amarilla sería la ADN polimerasa, y lo que va haciendo es generando el complementario de la cadena original, es decir, todas estas naranjitas las fue colocando la ADN polimerasa para hacer la duplicación de la cadena. Luego, esa sería la adelantada, que va en un sentido y copia todo por completo. La retrasada va a ser aquella que necesitamos distintos segmentos, porque la retrasada va a ir en posición contraria, en sentido contrario, digamos, en realidad va a copiar en la misma dirección, 5', 3', pero como son complementarias, se va a desplazar en el lado contrario. Entonces, ¿qué es lo que necesita? A diferencia de esta, vamos a necesitar un cebador o primer. Este cebador o primer va a ser este fragmento de ARN. ¿Quién los coloca? Lo va a colocar la RNA primasa. Esa RNA primasa va a permitir colocar ese ARN, que en este caso sería ese, y la ADN polimerasa va a copiar o va a ser el complemento de las siguientes moléculas. Entonces, mientras que esto va cortando, se pone una ARN, la ADN polimerasa, luego se va a poner otro primer en esta parte, y la ADN polimerasa va a complementar la cadena de esta parte a esta. Entonces, a medida que se va cortando, van a ir haciendo los fragmentos. Entonces dijimos que esos fragmentos se llamaban fragmentos de Okazaki porque no quedan unidos por completo, pero después tenemos la ADN ligasa que va a cumplir la función de unir estos fragmentos de Okazaki y de esa manera tener la molécula completa de ADN o la copia de la hélice completa de ADN. ¿Quedó mejor? ¿Quedó alguna duda de esta imagen o del proceso? No, ya quedó mejor explicado, profe. Perfecto. Entonces, si estamos todos, si no hay ninguna duda, continuamos. ¿Sí? Continúo, cualquier cosa me paran y me preguntan. Entonces, acá van a tener como en forma resumida
las enzimas que participan y en qué momento participan cada una. Sí, sí, acuérdense que siempre vamos a tener una adelantada y una retrasada. Y que tenemos una replicación bidireccional, es decir, hacia ambos lados. Bien, entonces, continuamos con el proceso de replicación. Todo este proceso que nosotros vimos, tan bonito o tan complejo, por así decirlo, es todo sobre la parte interna de la molécula de ADN. Nosotros tendríamos, por así decirlo, como un problema con los extremos, ¿sí? Los extremos de los cromosomas o de las hebras de ADN se van a denominar telómeros. Estos telómeros son secuencias repetidas de nucleótidos que van a formar parte del extremo de la secuencia de ADN o de los cromosomas lineales, y lo que van a hacer es proteger ese segmento de ADN. ¿Sí? Los telómeros entonces se encuentran en los extremos, son repeticiones de nucleótidos que van a proteger a toda esta hebra de ADN o a todo el cromosoma. El problema, que está perfecto, tenemos estructuras que nos protegen, el problema es que en cada división celular esos telómeros se van perdiendo, se van acortando, porque la maquinaria que tenemos nosotros, la ADN polimerasa y todo el conjunto de enzimas, no tiene la capacidad de replicar hasta el extremo, ¿sí? Siempre empiezan, necesitan como un origen y ahí empiezan, no llegan hasta el final. Entonces, en cada replicación se va perdiendo un segmento de estos telómeros. Pero para eso existen enzimas denominadas telomerasa, lo que se denominan como enzimas de la juventud, porque ¿qué es lo que hacen? Van a impedir que estos extremos de los nucleótidos, ¿sí? Es decir, los telómeros, se pierdan o se rompan. O una vez que se pierdan, los van a recuperar. Entonces, de esa manera se evita que la célula, por así decirlo, o el ADN de la célula, se envejezca o pierda nucleótidos importantes. Si ustedes ven esta imagen, todo esto verde oscuro sería la información importante y esto clarito serían los telómeros, que son repeticiones que no tienen gran función, sino que tienen una función en la protección de los extremos del ADN. Entonces, por cada división celular, estos telómeros se van a ir acortando hasta que llega un momento donde llega al material genético importante o funcional y ahí ya la célula va a dejar de reproducirse o de ser funcional. Pero estas enzimas telomerasas que van a proteger a los telómeros se encuentran en ciertas células y esto nos da la capacidad de que esas células se puedan reproducir muchas veces, varias veces y que se mantengan intactas para continuar o tener una mayor tasa de replicación. Las células en las que se van a encontrar las telomerasas van a ser las células de la médula, las células germinales, los tejidos de embriones y fetales y las células cancerosas. Entonces, en todo eso vamos a encontrar la telomerasa que va a proteger los telómeros. Entonces, la telomerasa va a actuar muy similar a la ADN polimerasa. La telomerasa va a ser esta C, por así decirlo, verde. Y lo que tiene la telomerasa es que tiene una secuencia de ARN, que esta secuencia es complementaria al ADN, ¿sí? A los telómeros, al extremo de los telómeros. Entonces, lo que va a hacer la telomerasa es aparear su secuencia de ARN con los últimos nucleótidos del ADN y por lo tanto luego, ¿sí? Va a aparear estas bases y se va a retirar y va a dejar por lo tanto este fragmento de ARN libre. Entonces luego va a venir la ADN polimerasa y se va a completar este fragmento teniendo en cuenta al ARN como cebador. ¿Sí? Entonces acá nosotros le ponemos como un cebador, entonces la ADN polimerasa lo que hace es complementar esta secuencia y luego las maquinarias adecuadas van a venir y van a reemplazar este ARN por ADN. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas? ¿Seguimos?
¿Sí? Perfecto. Yo pregunto por las dudas que... Perfecto. Cualquier cosa, volvemos. Bueno, además de la replicación y todo lo que pasa en el interior de la célula, las maquinarias, por así decirlo, o las enzimas, son capaces o pueden cometer errores en ciertas circunstancias. Entonces, la ADN polimerasa, cuando está haciendo el proceso de replicación, puede llegar a cometer errores. Es decir, cuando va haciendo la síntesis de 5' a 3', comete un error por cada 10 a la 5 nucleótidos. La ADN polimerasa tiene la capacidad de reconocer algunos de los errores que ha cometido a medida que va a hacer la duplicación, a que llamo errores. Errores que ubicó un nucleótido que no corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, que el ADN, la hebra original, la ADN tenía una adenina y por lo tanto tenía que ir un nucleótido con timina y colocó otra adenina. ¿Sí? A eso me refiero a errores. O se salteó, se olvidó de poner algún nucleótido. Entonces, cuando ocurren esos errores, la ADN polimerasa puede reconocerlos algunos y lo que hace es retroceder para arreglarlo y a eso se llama una corrección coduplicativa. Es decir, es una corrección en el momento de la duplicación. Si es casi como paralela o instantánea. Reconoce que hubo un error, vuelve y lo repara. Con ese mecanismo de corrección coduplicativa, la tasa de error baja de un error por cada 10 a la 7 nucleótidos. Si nosotros pensamos, decimos, bueno, un error por 10 a la 7 nucleótidos es muy bajo, pero si analizamos el genoma humano, por ejemplo, que tenemos tantos nucleótidos, entonces 1 cada 10 a la 7, pues por lo tanto existe otro grupo de enzimas que son las ADN polimerasa 2, 4 y 5, que van a actuar las tres, ¿sí? Tienen la misma función, cada una va a actuar según el tipo de error que se comete o según el momento. Y se va a hacer una corrección postduplicativa. ¿Qué quiere decir esto? Es una corrección luego de la duplicación. Cuando la ADN polimerasa 3 ya terminó de duplicar toda la célula, van estas tres conjuntos de enzimas o estas tres enzimas y revisan toda la cadena de ADN. Cuando encuentran un error, lo van a ir arreglando. Pero a su vez, estas también pueden cometer errores y luego de la revisión de estas tres enzimas, la tasa de error es un error por cada 10 a la 9 o 10 a la 10 nucleótidos. Esas son las correcciones que se pueden realizar, pero siempre pueden haber otros errores que no los vemos o no los podemos corregir, sino que lo que se intenta es reducir al máximo la probabilidad de error. Bien. ¿Seguimos? Sí, profe, Sí, sí. perfecto. Bien, el código genético, ¿sí? Código genético porque son genes y no están expresados propiamente como genes, sino que están escritos en un código. Por eso recibe este nombre, por así decirlo. Ustedes tienen la siguiente imagen, cuando se cambie, que es el cuadrito de codones y aminoácidos. Esto lo tienen ustedes en su cuadernillo. ¿Qué representa este cuadrito? Representa, estas tres letras van a ser nucleótidos, ¿sí? Ya estamos hablando de ARN porque ya no tenemos más el nucleótido timina, sino que tenemos el nucleótido uracilo. ¿Sí? Entonces tenemos uracilo, citosina, adenina, guanina. El código genético o la maquinaria para pasar de ARN a proteína va a leer cada 3 nucleótidos. ¿Sí? Tiene como un código programado, por así decirlo, y cada 3 nucleótidos va a reconocerlo y va a generar o va a traducirlo a un aminoácido. Entonces, esas tres estructuras o esos 3 nucleótidos que tiene el ARN lo vamos a llamar codón. Y según la combinación de los 3 nucleótidos, va a dar un tipo de aminoácido. ¿Sí? Nosotros tenemos 22 esenciales.
Y a su vez, decimos que el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque para un aminoácido, ¿sí? Por ejemplo vamos a tener más de una opción de codones. Si en este caso tenemos 6 codones que van a codificar para el mismo aminoácido. Pero a su vez decimos que no es ambiguo. ¿Por qué? Porque cada codón tiene la capacidad de traducirse a un solo aminoácido. Es decir, UUG, por ejemplo, tenemos acá, solamente va a pasar al aminoácido LEU. No puede transformarse en otro tipo de aminoácido. Por eso es no ambiguo. Es universal porque se encuentra en todos los seres vivos y todos tienen los mismos códigos. Por eso decimos que es universal. Además de la formación de aminoácidos, tenemos dos codones o dos tipos de codones que son importantes y esenciales y son diferentes al resto, que son los que están marcados. Este que está marcado en rojo, AUG, va a generar el aminoácido metionina. ¿Por qué está marcado en rojo? Porque este es la señal de inicio de la traducción de la proteína. ¿Sí? Cuando la maquinaria lee esta combinación, significa que desde acá tiene que empezar a traducir. ¿Y hasta cuándo traduce? Traduce hasta que se encuentra alguno de estos 3 codones, UAA, UAG, UGA. Cuando encuentra algunos de estos 3 codones para la traducción. ¿Sí? Entonces, este codón de inicio se llama, y estos se llaman codones de stop o codones de alto. Ahora vamos a ver cómo lo hace puntualmente. Entonces vamos a la síntesis de proteína. ¿Se entiende cómo se lee lo de los codones? ¿Cómo configuro? Si no, volvemos para atrás. No, profe, se entendió. Perfecto. Bien. Entonces, este es el proceso del material genético, ¿sí? Nosotros primero tenemos el ADN que se va a duplicar. Una vez que se duplica, va a pasar al proceso de transcripción. Es decir, de ADN vamos a pasar a ARN, que sería este rojo. Una vez que el ARN se madura y todo, tiene las características para ser traducido. ¿Cómo lo traducimos? Vamos a ir tomando cada 3, ¿sí? AUG, este sería el de inicio. Cada 3 vamos a ir generando un polipéptido o un aminoácido. Y el UAA es el final donde cortamos la traducción. Para que más o menos ustedes puedan asociar o se les sea más fácil por qué llamamos transcripción y por qué llamamos traducción, imagínense que ustedes tienen un libro, ¿sí? Que tienen un cuento. Entonces ustedes lo van a transcribir manualmente, ¿sí? Pero lo van a transcribir como en el mismo idioma, ¿sí? Es el texto en español, lo van a pasar en español, pero lo van a escribir ustedes mismos. A eso se llama transcripción, ¿sí? Porque lo que hacemos nosotros acá, seguimos trabajando con las mismas letras, por así decirlo, o con la misma código, que son los nucleótidos. Y después tenemos el proceso de traducción, es decir, que ese que yo escribí en español lo puedo traducir a otro idioma, ¿sí? Por ejemplo, italiano. Eso es lo que pasa, o por eso llamamos traducción, porque cambiamos el lenguaje. Cambiamos de nucleótidos a polipéptidos o aminoácidos. ¿Sí? Eso para que a usted quizás se les sea más fácil para asociar los nombres. Primero transcribo, luego traduzco. El proceso de transcripción, es decir, el pasaje de ADN a ARN, va a ocurrir muy similar a la duplicación del ADN. Se va a formar una horquilla o una burbuja y esto va a poder permitir que la RNA polimerasa empiece a copiar una cadena molde del ADN. Pero en este caso, nosotros tenemos una cadena simple de ARN. Por lo tanto, utilizo una sola hebra del ADN. La otra hebra no la utilizo. Y por lo tanto, utilizo para leer o para
hacer la copia de 5' a 3', por lo tanto mi cadena es adelantada. No existe en el ARN la cadena retrasada. ¿Cuál es el proceso? Se abre la cadena de ADN, se desarrolla, se hace la burbuja, la RNA polimerasa empieza a copiar la cadena molde, o a transcribir, mejor dicho, empieza a transcribir la cadena molde, y una vez que va transcribiendo, ese ARN se va liberando de la hebra de ADN, y la hebra de ADN se vuelve a unir con su copia o con su complemento del ADN. ¿Sí? Entonces vamos a generar una sola hebra de ARN, y a medida que se va transcribiendo, se va liberando de la cadena molde de ADN, y el ADN se vuelve a unir a su complemento. Una vez que termina ese proceso, después pasamos a un procesamiento de ARN, ¿sí? Antes nosotros hacíamos la copia del ADN, el ADN ya estaba listo. En este caso, el ARN necesita unas modificaciones o una maduración para llegar a ser el ARN maduro o el ADN transcripto. Nosotros tenemos en la primera imagen acá, ¿sí? Todo esto sería ARN copiado, transcripto. El ARN es muy sensible y se puede dañar muy rápido o se puede degradar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca, el mecanismo de la célula, por supuesto, un capuchón que dice que lo protege al extremo 5'. Es un grupo fosfato que se va a unir al extremo 5' y lo que hace es proteger la degradación del ARN. Y en el extremo 3' se va a colocar una cola de poliaminoácido, que esta cola de poliaminoácido lo que va a hacer es proteger que no se degrade el extremo 3' y a su vez le va a dar estabilidad a esta hebra, ¿sí? Porque es muy inestable. Entonces con esos dos extremos cubiertos le da una mayor estabilidad a esta molécula. El segundo paso, ¿sí? Que se llama corte y empalme, tenemos el ARN transcripto, es muy largo y no todo ese ARN transcripto es necesario para traducir a proteína. Entonces, el ARN tiene segmentos que se llaman exones, que son los segmentos que a nosotros nos interesa para la traducción, y entre esos exones tienen unos segmentos intermedios que se llaman intrones. Entonces, en el proceso de corte y empalme, lo que se hace es, a través de enzimas, cortar este segmento del intrón. Si estos dos intrones se cortan, se eliminan, y el siguiente paso es el empalme, es decir, se unen este exón, ese extremo de este exón con este extremo, este otro extremo con este extremo. Entonces, una vez que yo hice ese empalme de los exones, llego al proceso que llego al ARN maduro, al ARN transcripto, el que está preparado para ser traducido. ¿Seguimos? Sí, creo que sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo ocurre el proceso de traducción? Tenemos 3 momentos. Es el de iniciación, el de elongación y el de terminación. El primer momento tenemos el ARN maduro, el ARN transcripto, ARN mensajero. Acá tenemos, esta sería la hebra de ARN, el extremo 5' y el extremo 3'. Entonces, esto va a tener muchas secuencias hasta que llega al codón AUG. ¿Sí? Si usted ve en su cuadrito de código genético, el codón AUG era correspondido a el codón de inicio. Entonces, el codón es el que se encuentra en el ARN. Una vez que la maquinaria de la subunidad pequeña del ribosoma va a reconocer este codón, va a activar mensajes para que llegue un anticodón, que es lo que se denomina, ¿sí? Entonces va a ubicarse ese anticodón, y el anticodón, que es complementario, ¿sí? Acá tenemos una A, pasa a U, la UA y la GAC, que es anticodón, entonces complementario el codón, va a venir asociado con un aminoácido. En este caso va a ser
la F-metionina, que es la original o la que inicia la secuencia. Una vez que se produce el acoplamiento del anticodón con el codón, va a venir la subunidad mayor del ribosoma y se va a complementar a la subunidad menor y va a generar como la maquinaria de replicación. A esto es lo que se denomina proceso de iniciación. Una vez que ya está iniciado, pasamos al proceso de elongación. Es decir, yo necesito que ese aminoácido se una a otros aminoácidos para alargar y formar una cadena de polipéptidos y luego formar las proteínas. Entonces, un segundo que está ingresando alguien y continuamos. Ahí estamos. Entonces, en el proceso de elongación, lo que va a hacer la maquinaria del ribosoma va a seguir leyendo, leyendo el código genético. ¿Sí? Acá tenemos el codón GUC, entonces va a activar la unión del anticodón CAG. Ese anticodón se va a unir al codón del ARN. Una vez que se une, se va a liberar una molécula que tiene fosfato y ese fosfato va a permitir, esa liberación de fosfato va a permitir que la metionina se une a la valenina, que sería el próximo aminoácido. Cuando se produjo esta unión de estos dos aminoácidos, el primer aminoácido se libera del anticodón, ¿sí? Es decir, se corta el anticodón y este anticodón se libera. Y por lo tanto me queda el segundo anticodón con las dos aminoácidos. Lo mismo va a pasar a medida que voy leyendo toda la secuencia. Va a venir un tercer anticodón. Ese tercer anticodón se va a unir a la cadena que yo ya tenía de aminoácidos y este anticodón se va a liberar. ¿Sí? Y así a medida que se van a ir ubicando los anticodones. Siempre me va a quedar un anticodón con toda la cadena. Porque así voy liberando la molécula de ARN. Y por último, el último paso, el último proceso, es el proceso que se denomina terminación. Entonces, el proceso de terminación, como el nombre lo dice, es el proceso donde termina la traducción. Si ustedes recuerdan, en el código genético teníamos 3 codones que generaban el sistema de stop o de alto de la traducción. Sí, acá tenemos el ejemplo de UGA. Entonces, en este codón UGA lo reconoce el ribosoma y como que ubica el factor de terminación. Genera una señal donde el factor de terminación se acopla. Este factor de terminación, como ven, no tiene ningún aminoácido, no codifica para ningún aminoácido. Entonces, una vez que este factor de terminación se acopla, el anticodón previo queda liberado, es decir, se separa del ARN, queda liberado, y una vez que queda liberado, la cadena de polipéptidos de aminoácidos también queda liberada. Una vez que se liberan ambas estructuras, el ARN y los ribosomas se van a desacoplar, se van a liberar, también liberando el factor de terminación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas del proceso de traducción? Bien. ¿Qué es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta para ejercicios que a veces les dan? El codón de inicio, ¿sí?, va a codificar si el auge es tanto un codón de inicio como un codón para generar metionina. Entonces, si en una secuencia de ARN yo empiezo a leerla de 5 a 3' y encuentro auge, entonces ahí me significa que ahí inicia la traducción de esa molécula de ARN. Pero si en el medio vuelvo a encontrar auge, significa que voy a ubicar el anticodón con metionina. En cambio, cuando yo encuentro alguno de los codones de stop, ¿sí?, o de alto, significa que se terminó y que estos solamente van a codificar
para el codón, para la maquinaria de stop, ¿sí? Para el factor de terminación. No codifican para ningún aminoácido. O sea, es una gran diferencia. Porque a veces les dan una secuencia de ARN más larga de lo de la proteína y ustedes tienen que identificar dónde inicia. ¿Cómo lo voy a identificar? Voy a ver AUG. Cuando veo AUG significa que ahí la proteína inicia. ¿Y dónde termina? Cuando encuentro UA. ¿Sí? O encuentro alguna de estas tres opciones. Pero recuerden que estas tres opciones no codifican para ningún aminoácido. ¿Dudas? No, profe. Bien, entonces continuamos. Hasta acá sería todo el proceso de transcripción, traducción, replicación. Lo que vamos a ver ahora van a ser los cromosomas. ¿Cómo están formados los cromosomas en las células eucariotas? ¿Sí? No vamos a ver las procariotas. Los cromosomas sí van a ser una estructura que posee ADN eucariota, proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Sí, es un conjunto, no es solamente ADN, sino que es ADN asociado a proteínas. Y estas proteínas permiten que las hebras de ADN se envuelvan entre sí. ¿Cómo lo van a hacer? Las hebras de ADN, sí, tenemos distintos tipos de proteínas histónicas que participan. En este caso es la H1, H2A, H2B, H3 y H4. Esas son las que van a participar en la formación de los cromosomas. Los cromosomas, la hebra de ADN, que sería, el ADN sería solo esta hebra amarilla, ¿sí? Y todos los otros serían histonas, proteínas histónicas. Entonces, la hebra de ADN lo que va a hacer es dar 2 vueltas, ¿sí? O enrollar 2 veces a todas las histonas. Y eso va a permitir que el ADN se empiece a compactar y se empiece a unir y quede más estable. Y la histona 1, que es diferente al resto, ¿sí? Porque todas las otras histonas tienen una fórmula globular, esta tiene una forma tubular, y lo que va a hacer es unirse al ADN, pero en la parte superficial. ¿Sí? Acá tenemos doble hebra, y en la parte superficial, donde va a tener una sola vuelta, se va a unir la histona 1. Y eso va a permitir que haya una gran estabilidad en la molécula de ADN, principalmente cuando está en la forma de cromosomas. A su vez, el ADN se va a ir compactando y uniendo a estas histonas para llegar a formar el cromosoma. Nosotros sabemos que generalmente está en una doble hélice de ADN, ¿sí? Así se encuentra generalmente el ADN, que va a tener un tamaño o contiene 2 nanómetros. Una vez que esta hebra se une a las proteínas histónicas, este círculo representarían las proteínas histónicas que vimos en la imagen anterior, vamos a denominarlas cuencas de collar, ¿sí? Estructuras cuencas de collar. Es como un collar que tiene perlas, por ejemplo, entonces cada una de esas perlas sería el ADN con las histonas y lo que lo une serían hebras simples de ADN. Entonces a esto vamos a denominarnos cuencas de collar y va a tener un tamaño de 11 nanómetros. Luego vamos a tener la compactación o superposición de estas cuencas y la vamos a llamar la fibra de nucleosomas empaquetadas y va a tener esta estructura. ¿Sí? Van a ser muchas cuencas de collar superpuestas y va a tener un tamaño de 30 nanómetros. Estas fibras, a su vez, van a formar bucles y se va a empezar a plegar. Y la vamos a denominar bucles y va a tener un tamaño de 30 nanómetros. Luego, cada uno de estos bucles se va a ir como solapando, como apretando. A eso lo vamos a llamar espirales.
Esos espirales ya van a tener un tamaño de 700 nanómetros. Si yo esos espirales los sigo compactando y sigo conteniendo toda la hebra de ADN, voy a llegar a lo que denominamos cromosomas, el cual va a tener un tamaño de 1400 nanómetros. ¿Sí? Este sería un cromosoma en la metafase, porque recordemos que el ADN va a estar en la interfase o en la fase G1 en esta en la S va a estar ya duplicado y se va condensando, se va compactando para llegar a la formación del cromosoma por completo para permitir la división celular. ¿Por qué hace esto la célula? Porque cuando se divide la célula debe heredar, por así decirlo, a cada una de sus células hijas la misma cantidad de material genético. Entonces, si yo lo tengo en este formato o en este formato, está todavía todo mezclado. Entonces, si yo corto por la mitad, puedo dividir muy mal el ADN. Entonces, al estar compactado y ordenado, yo ahí sí puedo dividir por la mitad este cromosoma y asegurarme que cada una de las células obtenga la misma cantidad de información genética. ¿Sí? Así se forma el cromosoma. Ahora vamos a ver las partes del cromosoma. Natalie, no sé si prendiste para decirme sí o para hacer alguna pregunta. No, iba a decir como que sí, ya entendí. Perfecto, gracias. Entonces, acá tenemos una duda, o no sé si es duda, o generalmente es uno de los errores más fáciles que nosotros cometemos. Esto es un cromosoma. Este que yo tengo acá al lado también es un cromosoma. Ambos son cromosomas. ¿Cuál es la diferencia? Uno está simple y uno está duplicado o doble, pero ambos se cuentan como un cromosoma. Entonces, a cada segmento le vamos a llamar cromátida. Este es un cromosoma con una cromátida, este es un cromosoma con dos cromátidas. Sí, pero siempre son un cromosoma. Estas cromátidas, como están unidas y pertenecen al mismo cromosoma, reciben el nombre de cromátidas hermanas. ¿Sí? Pero siempre son una. Es un cromosoma simple o un cromosoma doble, pero estamos hablando de una unidad. Y ahora si nos vamos a las células, ¿sí? Cuando hablamos de diploide o haploide, ¿sí? Hablamos de la cantidad de cromosomas. No importa si están simples o si están dobles. Lo importante es el número de cromosomas. ¿Sí? Entonces, una célula diploide puede tener cromosomas simples o cromosomas dobles. Y una célula haploide puede tener cromosomas simples o cromosomas dobles, dependiendo de en qué etapa del ciclo celular se encuentre. Entonces, para ver diferencia entre diploide y haploide. Los diploides, di, que viene de dos, significa que para cada juego de cromosomas yo tengo dos, es decir, tengo un par. En este caso, si yo acá tengo un cromosoma, tengo dos cromosomas. ¿Sí? Si yo a este le pongo número 1, tengo dos cromosomas. Acá tengo otros dos, ¿sí? Y otros dos. Entonces, si yo observo, todos estos cromosomas están de a pares. En este ejemplo, yo tengo 10 pares de cromosomas. Eso sería la célula diploide, 10 pares o 20 cromosomas. En este ejemplo, cada especie tiene un número distinto de cromosomas. Y la célula haploide es cuando yo tengo una copia de cada juego de cromosomas. ¿Sí? De este que habíamos dicho que se llamaba 1, tengo uno solo. De este que es el 2, tengo uno solo. Del 3, tengo uno solo. ¿Sí? De todos, tengo uno solo. ¿Sí? Porque quizá podemos ver este de acá abajo que está solito y acá abajo hay dos. Entonces, cuando yo tengo una copia de cada uno, voy a hablar de haploide. Cuando tengo dos copias de cada uno, voy a hablar de diploide. ¿Sí? Sin importar si están dobles o si están simples. Yo cuento cromosomas. No cuento cromátidas, por así decirlo.
¿Se entendió esto? ¿Quedó claro haploide, diploide? Porque es una de las cosas que más cuesta procesar. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿cuántos cromosomas tienen nuestras células diploides, la del ser humano? ¿Lo pueden decir oral o escribir? Sí. ¿Cuántos cromosomas tienen las células diploides humanas? 46. 46, perfecto. 46 cromosomas o 23 pares. ¿Sí? Si yo saco una célula de mi piel, voy a tener 46 cromosomas. Y las cromosomas y mis células haploides, que son los gametos. Ah, bien. Perfecto. Voy a hacer para atrás. Ahí, Lautaro, creí que me estabas preguntando que repitiera la pregunta. Lo de diploide y haploide. Voy a volver un poquito para atrás y volvemos a la cantidad de números de cromosomas. Diploide, las células diploides son aquellas que tienen 2 juegos o 2 pares de cromosomas por cada juego de cromosomas. Es decir, si yo tengo 10 grupos de cromosomas, que es este ejemplo, ¿sí? Los 10 los voy a tener en pares. En cambio, los haploides voy a tener 10 simples. No voy a tener el doble de cromosomas, sino que los voy a tener simple. Por eso llamamos haploides. Por eso es el número N. ¿Sí? N sería 10 en este caso. Y en el diploide hablamos de 2N, porque tenemos 2 veces N, o 2 por cada N. Entonces acá tenemos 10 grupitos o 10 cromosomas que tienen un par, tienen uno que es idéntico. ¿Por qué en esta célula yo no digo que estas son, que esta es diploide de 5 cromosomas? Porque yo acá, cada uno de estos cromosomas está solito, ¿sí? Y si yo pongo que todos son iguales, este no tiene alguien que sea igual. Entonces están todos individuales. Por eso digo que son haploides. ¿Se entendió mejor ahora, Lauti? Profe, Sí, entonces podríamos decir que cada crucecita es un cromosoma y no importa si está haploide o diploide, pero es un cromosoma. claro, cada crucecita es un cromosoma. Eso sí. Y después la cantidad de cromosomas en la célula va a ser diploide o haploide. ¿Sí? Pero recuerden que yo también puedo tener células diploides con cromosomas simples. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser cruz, puede ser un solo palito. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Lauti, que decías que si son pares o no, no te puedes guiar mucho por eso, porque acá tenemos 10 y acá sí es un número par, pero son haploides. ¿Sí? En nuestra especie, sí, en la especie humana sí podemos decir si son pares son diploides, si son impares son haploides, pero no en general. ¿Sí? Porque acá tenemos 10 y este 10 sería par. La diferencia sería que yo no tengo 5 iguales, por así decirlo, o 5 pares iguales. Acá yo los tengo iguales. Acá no son del mismo tamaño. O pueden tener distintos colores según la imagen que veamos. ¿Queda más claro ahora? Ya vamos a ver algunos ejemplos de células y ustedes van a ir identificando si son diploides o haploides. Entonces, la especie humana dijimos que las células diploides, por ejemplo, de mi piel, del hígado, van a ser con 46 cromosomas. Y las haploides, que son los gametos, ¿cuántos van a tener? Si sería la mitad. Bien, Agos. Justo te corté. ¿Querés continuar, Agos? Dije 23. 23, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos 23? ¿Por qué el espermatozoide y el ovocito van a tener 23? Porque son dobles. Porque son 2, ¿sí? Entonces, cuando el ovocito
con el espermatozoide se unan, 23 más 23, la nueva célula va a tener 46. ¿Se entiende eso? Sí, si yo tengo dos células con 46 cuando se unan, me van a llevar a 92. Pero el número de la especie es 46. Entonces, por eso tengo las dos gametas con la mitad de la información genética. Porque cuando se unan, vuelven a recuperar su estadio de diploide. O sea, el nuevo individuo su primer célula o el cigoto va a ser diploide. ¿Quedó claro eso o les hice más lío? Sí, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el cromosoma va a tener partes. Acá tenemos un cromosoma duplicado, pero es un solo cromosoma. Entonces, vamos a tener los extremos que ya los conocimos como telómeros. Cada una de estas partes van a ser cromátidas, ¿sí? Podemos tener una simple. En este caso son cromátidas hermanas porque pertenecen al mismo cromosoma y están unidas, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de cromátidas hermanas. Donde está unido el cromosoma o las cromátidas hermanas, va a recibir el nombre de centrómero. ¿Sí? Por ahí es donde van a estar unidos y a ese segmento lo llamamos centrómero. Ese centrómero puede estar en distintos lugares dependiendo del tipo de cromosoma. ¿Sí? Puede estar más arriba o más abajo. Y según donde este está, me va a designar un brazo corto y un brazo largo. ¿Sí? En este caso, en el ejemplo, el brazo corto sería esta parte superior, el que se va a llamar P, y el brazo largo sería la parte inferior donde se llama Q. En este ejemplo, en el grisecito está mejor marcado, digamos, se ve más claro el brazo corto y todo esto acá abajo, el brazo largo. ¿Sí? Profe, Sí, el brazo corto siempre es denominado P y el brazo largo es Q. sí. No importa, digamos, en qué posición, puede estar arriba o abajo, pero siempre son denominados de esa manera. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Continuamos entonces. Esto sería en forma general en cualquier especie, ¿sí? Que sea diploide. Ahora vamos al ser humano. Nosotros, como somos organismos diploides, como muchos otros, la mayoría de las plantas, el resto de los animales, los hongos, sí hay muchas especies que son diploides, vamos a contener dos tipos de células. Células somáticas son todas las de mi cuerpo, excepto los gametos. Y esas células van a ser diploides, es decir, van a tener el doble del material genético. Después tengo otro tipo de células que las vamos a llamar células sexuales o gametos, que en la especie humana van a ser el ovocito y el espermatozoide. Esas dos células, en cada, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Van a ser haploides, es decir, van a tener la mitad del material genético. ¿Cómo están organizados los cromosomas de estas células? En las células somáticas que son diploides, voy a tener 22 pares de cromosomas que se denominan autosomas semejantes. ¿Qué quiere decir? Que estos 22 pares van a ser similares, van a tener distinta información genética, pero su forma van a ser similares. Y estos no van a pertenecer o no van a participar en el sexo del individuo. Por eso los denominamos autosomas, porque no participan en el sexo del individuo, hablando biológicamente. Y después tenemos un par de cromosomas sexuales, ¿sí? Que recibe el nombre de cromosomas sexuales, en el cuales son distintos, pueden tener distintas formas. Y al tener distinta forma, distinta información, van a generar las diferencias entre el macho y la hembra. ¿Sí? Puntualmente estamos hablando acá de la especie humana. En los otros también va a haber, en algunas especies va a haber esta diferencia de macho y hembra, pero va a ser con otros tipos con otra combinación de cromosomas. En la especie humana, cuando tenemos dos cromosomas X que se denominan los del par sexual, tenemos dos opciones, cromosomas X o cromosoma Y.
Cuando en las mujeres encontramos dos cromosomas X, cuando en una persona encontramos dos cromosomas X, estamos hablando de una hembra o de una mujer. Cuando encontramos un cromosoma X y un cromosoma Y, estamos hablando de un hombre, ¿sí? O de un macho, biológicamente hablando. Entonces, va a depender, el último par de cromosomas me va a determinar el sexo del individuo. Las células sexuales o gametos, como dijimos, son haploides, van a tener 23 cromosomas. ¿Sí? Acá teníamos 23 pares. En las células haploides vamos a tener 23 cromosomas en total. Entonces, vamos a tener 22 cromosomas autosomas, es decir, que van a contener información que no va a participar de del sexo del individuo. ¿Sí? Solamente va a tener otro tipo de información, no va a tener información del sexo del individuo. Y vamos a tener un cromosoma sexual, si antes teníamos un par, un cromosoma sexual, ¿sí? Que va a determinar o va a participar en el sexo del individuo. Entonces, si es una gameta femenina, es decir, producida por una mujer, ese cromosoma sí o sí va a ser X, porque la mujer no tiene otro cromosoma para heredar. No podemos fabricar los cromosomas, heredamos los que tenemos. Entonces, si es de una gameta masculina, femenina, solo puede ser X, no hay otra opción. En cambio, si es una gameta masculina, podemos tener dos cromosomas. Ese cromosoma puede ser X o puede ser Y. ¿Se entendió esto? Sí, profe, sí, muy bien. Por lo tanto, en la especie humana, por así decirlo, el que va a determinar el sexo biológico del nuevo embrión va a ser el gameto masculino, porque la mujer solamente puede generar gametas X, entonces esa gameta X, si se une con otra gameta masculina que tenga X, me va a generar un embrión femenino, pero si la gameta femenina se une con una gameta masculina con Y, me va a generar un embrión masculino, biológicamente hablando. Y entonces, como síntesis, podemos decir que los cromosomas autosomas van a ser iguales tanto en machos como en hembras, y los cromosomas sexuales van a ser los que van a ser diferentes en machos y hembras. Entonces, los cromosomas sexuales son los que nos van a dar las características físicas de hombre o mujer, ¿sí? De genitales femeninos o genitales masculinos, la aparición, el agrandamiento de cinturas y mamas en mujeres, todas esas características va a estar en el par sexual. Por eso es diferente entre hombre y mujer. ¿Alguna consulta de todo lo que hemos visto? Eso sería toda la unidad 5. Toda la saga 3 que corresponde a la unidad 5. ¿Consulta, duda, preguntas? Profe, Sí. ¿el tema de mutaciones no va a entrar en este repaso? No, porque hemos ido a lo más puntual, digamos, pero sí sería importante, sería una alteración en el ADN. ¿Dónde se pueden generar las mutaciones? Cuando vimos los errores de la maquinaria, del código genético, ¿sí? Acá es donde se pueden generar las mutaciones, que pueden ser mutaciones por errores en la replicación, transcripción o traducción, o pueden ser errores provocados por ambientes externos o factores externos, como radios ultravioleta, radiaciones nucleares, etc. Y ahí va a generar las mutaciones. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta más? Entonces, ahora entramos en recreo y nos encontramos a las 10 de vuelta por acá porque vamos a trabajar la unidad 6. ¿Sí? Si tienen, busquen los apuntes y todo, así trabajamos